En esta sesión reflexionaremos sobre la importancia de los humedales en el balance hidrológico del territorio y en la recarga de los acuíferos, además de que estos sitios, estos humedales son reservorios de fauna y de flora acuática, y de ahí la relevancia de la protección y restauración de estos ecosistemas como un elemento clave para mejorar la capacidad de adaptación de México ante el cambio climático. Para promover esta reflexión y continuar con nuestro ciclo de conferencias, contamos con la participación del maestro Eugenio Barrios Ordóñez. Él es subdirector general de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, quien nos impartirá la ponencia titulada Reservas de agua para el ambiente. La dinámica, como ya la habíamos comentado, va a ser la exposición de Eugenio para posteriormente iniciar la sesión de preguntas y reflexiones por parte de la audiencia. Por ello, les solicitamos que al final de la sesión vayan registrando sus preguntas en el chat. Me permito presentar a nuestro ponente, el maestro Eugenio Barrios Ordóñez. Es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en ingeniería ambiental por la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y cuenta con diversos estudios de posgrado en el extranjero sobre manejo de recursos hídricos. Ha trabajado para la Comisión Nacional del Agua y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Además de ser consultor internacional para la Organización Meteorológica Mundial, la Comisión del Río Mekong en Asia y para el Gobierno de Panamá. Fue director del Programa de Agua y director de Políticas Públicas del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, desde donde coordinó el Programa Nacional de Reservas de Agua en México y en Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha conformado una sólida experiencia en la coordinación de proyectos de manejo de recursos naturales y desarrollo de políticas públicas. Fue miembro del panel de revisión científico y técnico de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, Ramsar, en el periodo 2013 a 2015, y fue presidente del Comité Nacional de Humedales en México. Actualmente es subdirector general de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, y es un honor contar con un experto como Eugenio, quien ha apoyado mucho esta iniciativa del ciclo y la iniciativa que se ha estado impulsando sobre darle relevancia y construir una política pública de infraestructuras verdes y azules en México. Eugenio, bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias, Fabiola. Pues empezaría agradeciendo, además de la invitación y reconociendo el liderazgo de Daniel y de Fabiola, que han tomado esto como una cruzada y que han estado empujando todos estos procesos. Y no hay campeones que estén día y noche empujando, no llegan a buen puerto. Entonces, mi reconocimiento a Daniel y a Fabiola, y bueno, pues los demás estamos atrás ahí apoyando en lo que vamos pudiendo, ¿no? La plática de hoy es pues sobre reservas de agua. Estaba viendo los participantes, como mencionaban muchos colegas y muchos ex colegas. Para muchos será ya conocida esta presentación, quizás es de las primeras veces que la doy la di durante mucho tiempo, pero quizás de las primeras veces que la doy completa fuera de donde se desarrolló esta propuesta, que fue cuando era parte yo de WWF. Y pues fue toda una historia. En realidad lo que pretendo enfocarla más como una charla, como contarles la historia de lo que fue, de lo que ha sido esta experiencia, de lo que fuimos identificando, cómo fuimos aprendiendo, cómo fuimos desarrollando diferentes componentes de lo que pues se está consolidando como una política pública. Y en ese sentido creo que también sirve mucho para el tema y el objetivo de este proceso que se ha iniciado con lo de infraestructura verde, ¿no? Creo que hay elementos importantes en este ejemplo, en este caso de las reservas de agua, que pueden servir para construir esa política de infraestructura verde en el país, ¿no? Entonces, compartiré mi
mi pantalla. Entonces, bueno, pues el tema es reservas de agua. Las reservas de agua finalmente se trata de entender el agua para el ambiente y en el ambiente. Y esto, pues si bien nació con la pregunta básica de decir, bueno, ¿por qué no podemos asignar, proteger el agua para la naturaleza? ¿O qué está sucediendo en el manejo del agua en el país que estamos perdiendo biodiversidad, que estamos perdiendo humedales, que hay una sobreexplotación de muchos cuerpos de agua? ¿Qué está sucediendo que no podemos nosotros como sociedad en México proteger esto, ¿no? ¿Y qué está atrás de esto? ¿Qué estamos perdiendo? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Hacia dónde nos está llevando esto? Entonces esas fueron preguntas que nos hicimos esto empezó pues hace prácticamente 15 años, en un proyecto que tuvo la fortuna de denominarse Desarrollo de Nuevos Modelos de Manejo del Agua en México. En aquel entonces pues no teníamos mucha claridad de a qué nos referíamos como nuevos modelos de manejo del agua en México, pero teníamos la idea de hacer algo nuevo. Y creo que eso era importante. Y el otro elemento que le fue dando cauce, hablando de cauces a toda esta idea, pues fue el agua y el agua para el ambiente. O sea, un poco de sentido común, quizá no porque no hubiéramos estado metidos en el tema, pero sí de decir, bueno, si nosotros logramos asegurar esa agua para el ambiente, pues seguramente las cosas van a estar mejores en términos de disponibilidad, en términos de seguridad, en términos de contaminación, en términos de muchos elementos. Entonces, pues eso fue lo que fue guiando nuestra aproximación al tema de cómo resolver este problema de asignar y proteger el agua para el ambiente. Como les comentaba, esto empezó desde pues, 2004, hace prácticamente 15 años. Sin embargo, tiene antecedentes, este reto de asignar agua al ambiente, pues tiene sus antecedentes desde la publicación de la Ley de Aguas Nacionales en 92, donde ya se explicaba y se establecía muy claramente que había que proteger el agua para el ambiente, que había que considerar al ambiente en la administración del agua del país, ¿no? En 1996 hubo algunos estudios del IMTA en donde se empezó a aproximarse en cómo calcular caudal ecológico. En aquellos momentos, en aquel tiempo, pues era hablar de agua para el ambiente era el sinónimo de hablar de caudal ecológico, ¿no? Caudal ecológico, ¿cómo estimamos caudal ecológico? Y en 96 pues hubo unas primeras experiencias, ¿no? Lo que les comentaba en 2004 entre 2004 y 2000, a partir de 2004 empezamos a desarrollar este proyecto con esta visión de desarrollar nuevos modelos. Fuimos también, seleccionamos 3 cuencas que en su momento nos permitieron hacer muchas comparaciones en todos los ámbitos, desde disponibilidad de información, presiones en el agua, tipo de usos, condición administrativa de estas regiones. Estas 3 cuencas fueron una cuenca pequeña en Oaxaca, el río Copalita, en la costa, la que da a Huatulco. El río Concho es un río bastante conflictivo y sobre todo toda la vida, pero en particular en estas últimas semanas, quizá ustedes habrán escuchado todo el problema del agua en Chihuahua, pues es en el río Conchos, precisamente. Y el río San Pedro Mezquital, que acabó siendo como que la estrella de la película por ser un río que estaba vedado, protegido, y que nos lo encontramos pues después de casi 50 años de estar protegido en términos de extracciones, en unas condiciones pues prístinas en buena parte de su recorrido. Además de descargar o de desembocar en marismas nacionales, uno de los humedales más importantes del Pacífico, ¿no? Realmente un buen sitio Ramsar y área natural
reserva de la biosfera. Entonces estos tres sitios nos sirvieron para ir desarrollando instrumentos, entendiendo y identificando los aspectos a desarrollar a lo largo de este proyecto, ¿no? Así seguimos, pues la línea del tiempo sigue hasta prácticamente 2008, donde se fueron dando varios hitos importantes de los que hablaré con más detalle. Uno de ellos fue la identificación de lo que en su momento denominamos reservas potenciales de agua para el ambiente, que fue un ejercicio muy interesante. La publicación de la norma mexicana de caudal ecológico, que fue es un instrumento también muy importante, muy de vanguardia, que vino a resolver pues esta discusión de cómo calcular el caudal ecológico, qué metodología, etcétera. Esa norma sigue vigente. Me ha sorprendido que ahora que estoy en la Comisión Nacional del Agua, no es tan conocida la norma en general en el país como debería de serlo, ¿no? En todo esto, pues se creó un proceso en el que fueron participando pues múltiples actores, instituciones, entidades, en su momento CONAM, en su momento pues CONAVIO, IMTA, o sea, en realidad fue muchas universidades, academia, etcétera, ¿no? Todo esto se llevó al ámbito internacional en una resolución en el 2015 que adoptó la Convención Ramsar, donde todo el mundo dijo, esto que está haciendo México es interesante, y recomendamos a todos los países que, coloquialmente, que le echen un ojo a lo que está haciendo México, porque está protegiendo el agua para los humedales, que, aunque ustedes no lo crean, en la Convención Ramsar es raro hablar de agua también. Y así pues llegamos hasta el 2018, donde se publican unos decretos que causaron mucha polémica, que se politizaron. El año no fue el más agraciado en términos de condiciones de discusión objetiva. Y bueno, la historia continúa y así es más o menos como armé la presentación, ¿no? Puedo brincar esto. Entremos a la norma mexicana de caudal ecológico. Este es sin duda uno de los instrumentos claves del programa y del proceso. Y lo que establece la norma mexicana es cómo calcular el caudal ecológico. En el momento en que se desarrolló, que fue en el 2007, me parece. Sí, en el 2007 que se publicó la primera, 2007-2012, ya no me acuerdo. Había una discusión en todo el mundo de cuál era la metodología adecuada para determinar un caudal ecológico, ¿no? En aquel momento, los estudios, los análisis, los inventarios identificaban más de 200 metodologías para calcularlo, ¿no? Entonces, siempre durante muchos años, inclusive en México, desde el 96, desde que el IMTA empezó a hacer sus primeras experiencias, la discusión era qué metodología y que si esta es mejor que la otra y que etcétera. Lo que hicimos en la norma mexicana, y que fue un gran acierto reconocido internacionalmente, es no enfocarnos en las metodologías, sino en el principio, en los principios científicos válidos para determinar un caudal ecológico. Y entonces ahí fue donde nos salimos de esa discusión de metodologías para enfocarnos en principios y entonces establecer que cualquier metodología que cumpliera con esos principios, pues sería válida, ¿no? Entonces, esto es en términos generales lo que aporta la norma mexicana de caudal ecológico. Y cuando hablamos de principio, pues estamos hablando de la variabilidad del ciclo hidrológico. Entonces, ¿cuál es esa variabilidad? O sea, cualquier metodología que entienda, que explique y que se fundamente en entender esa variabilidad del ciclo hidrológico, pues será válida, ¿no? Esta es una definición de caudal ecológico, y es la cantidad, temporalidad y calidad de flujos y niveles para mantener los ecosistemas acuáticos que sustentan culturas, economías, medios de vida sustentable y el bienestar. Esta es la definición más reciente de caudal ecológico.
la cual el concepto de caudal ecológico en sí mismo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, ¿no? En principio se entendía como una cantidad mínima de agua, ¿no? Inclusive las discusiones aquí en México eran, no, pues esta presa, no, pues está muy bien, ya le dejamos lo mínimo para que siga fluyendo, ¿no? Y así durante muchos años esa fue la discusión, ¿no? Dejemos el mínimo, ¿no? Posteriormente, pues se fue entendiendo que no se trataba del mínimo, sino de variabilidad. Y ese es un concepto que aún no ha sido totalmente adoptado, no lo hemos asimilado por los profesionales del agua y de la conservación en México. Y digo los dos ámbitos porque en los dos ámbitos cuesta trabajo todavía pensar en variabilidad. Eso es lo importante del ciclo hidrológico, la variabilidad. Entonces, finalmente, el reto es cómo alteramos esa variabilidad para mantener funcionalidades ecológicas que la sociedad decida, ¿no? Entonces, habrá si mantenemos mucha la variabilidad y la alteramos poco, pues tendremos gran riqueza ecológica, por plantearlo de una manera sencilla. Pero si lo alteramos mucho, pues tendremos menos, ¿no? Entonces, entender esto es realmente lo que está atrás de todos los análisis y las decisiones que se vayan tomando para realmente tener una buena asignación de agua para el ambiente. Estos son lo que tiene la norma de caudal ecológico. Los invito a todos a que la conozcan, a que la utilicen, ¿no? Y entonces lo que establece es estos dos grandes principios que les mencionaba, ¿no? Más que enfocarnos en metodologías, nos enfocamos en principios y dijimos, bueno, un principio es el paradigma del río natural, ¿no? Entonces, entre más cerca estemos a las condiciones naturales del río, pues mejor estará ese ecosistema, ¿no? Y las alteraciones, pues tenemos que entender qué estamos alterando para ver qué efectos está teniendo, qué impactos está teniendo y cómo se pueden mitigar esos impactos, ¿no? Y el otro tema importante es esta teoría de la degradación de las condiciones naturales, ¿no? Sí, y qué es lo que acabo de explicar hace un momento, en términos también muy coloquiales, ¿no? A mayor estrés en un ecosistema, en este caso un río, un humedal, pues la condición ecológica irá disminuyendo, ¿no? Entonces esto nos habla de estos pisos, ¿no? De estos pisos de conservación, podríamos decirlo. Y a partir de estos principios, la estructura de la norma está en este cuadrito que está en el cuadro inferior derecho, que nos dice si podemos definir la presión de uso, que es cuánta agua estamos extrayendo en una cuenca o en un acuífero, y podemos definir la importancia ecológica, pues estos serían los niveles de caudal ecológico que deberían de regir, ¿no? Un nivel A, un nivel B, un nivel C, un nivel D. Si tenemos una presión de uso muy alta, cuencas muy explotadas, digamos, con importancias ecológicas bajas, pues necesitamos empezar a recuperar agua. Entonces los caudales serán menores por la propia imposibilidad de asignarlos, ¿no? Pues se están utilizando para otra cosa. Habría que empezar a restaurar, a recuperar. Entonces un nivel D es del que estamos hablando. Por el contrario, en zonas con baja presión y de uso con importancia ecológica, podemos establecer unos caudales grandes que, como lo verán hacia adelante, pues es lo que hicimos en muchos lugares con las reservas, ¿no? La reserva en el Usumacinta está protegiendo el 90% del escurrimiento natural de la cuenca, o sea, es un caudal muy, muy alto, pero la importancia ecológica es muy, muy alta, ¿no? Entonces, esto es lo que es la norma de caudal ecológico. Otra aportación de la norma de caudal ecológico es que ofrece diferentes instrumentos de evaluación, diferentes niveles de evaluación que son aplicables a diferentes retos o diferentes problemas de la administración del agua, ¿no? Lo podemos usar para hacer evaluaciones muy rápidas de escritorio, una evaluación muy rápida en una tabla, el cuadrito que les enseñaba hace rato, en donde nos diga, bueno, si la importancia ecológica es alta y la presión es alta, pues más o menos por aquí debe de andar un caudal. Y eso nos permitió
también en la publicación de la norma, hacer unas estimaciones preliminares de todos los caudales ecológicos de todas las cuencas del país, de las 750 cuencas, lo cual también se los comentaré más adelante. Actualmente está siendo de mucha utilidad, ¿no? Pero también se puede utilizar la norma, también se utiliza, ¿no?, el alcance de utilizarse para establecer análisis de caudal ecológico muy detallados, muy finos, ¿no?, en ámbitos de desarrollo de proyectos, de construcción de una presa, o sea, en ámbitos donde realmente se necesita una evaluación muy detallada para ver qué es lo que se va a afectar y cómo se puede mitigar, ¿no? Entonces, la norma es capaz de abordar esos diferentes escenarios, ¿no? Finalmente, ¿qué nos da la norma? Pues nos da un volumen medio anual, un régimen ecohidrológico, nos da también la influencia de las aguas subterráneas en el agua superficial y los indicadores para poder monitorear qué fue lo que se propuso, ¿no? Algunos de los, ahorita es nada más para presentárselos rápidamente, ahorita después hablamos más con detalle, pero algunos de los productos bien interesantes que desarrollamos a lo largo de todos estos años es algo como esto, ¿no? Le llamamos un fenograma, donde establecimos las relaciones ecohidrológicas de diferentes especies en la cuenca del Usumacinta con el régimen hidrológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el manatí, ¿no? Y para el manatí es muy importante el régimen de avenidas, los picos de las avenidas en los meses de septiembre, octubre, porque es la época de reproducción, entonces donde necesitan espacio, ¿no? Entonces, cualquier evaluación de caudal ecológico tendría que cuidar, en términos del manatí, pues estos picos, ¿no? En cambio, por ejemplo, la pesca del robalo se da en la época de secas, ¿no? Y el robalo es un pez que migra a lo largo de la cuenca de la Usumacinta. Entonces es muy importante mantener estos flujos de sequía, ¿no? Si los quitamos, pues alteramos la pesca. Entonces es el tipo de cuestionamientos y del tipo de conclusiones a las que se va llegando con esto. La parte de geohidrología, pues juega un papel muy importante en muchos sistemas, pues la contribución de las aguas subterráneas a las aguas superficiales es determinante, y cualquier evaluación de caudal ecológico tiene que considerarla. Entonces aquí también ha sido importante porque nos empieza a mostrar cómo integrar estos balances de agua subterránea con agua superficial, que se ha hablado mucho y se habla mucho de que no se integran, ¿no? Y bueno, definitivamente sigue siendo un reto en términos administrativos, ¿no? Una zonificación de humedales que hicimos en Catazajá, también padrísima. A partir de imágenes de satélite pudimos definir los tipos de humedales. Y esto es infraestructura verde a todo lo que da, ¿no? O sea, ¿cuáles humedales se van protegiendo y se van apareciendo, van desapareciendo según el régimen hidrológico estacional que se va dando, ¿no? El otro producto muy interesante fue esto, que fue la identificación de reservas potenciales del agua en México. Y aquí el ejercicio, lo que hicimos en aquel entonces es decirnos, bueno, ok, tenemos el caudal ecológico, pero en todo el mundo el problema del caudal ecológico es que se quieren establecer caudales ecológicos en zonas muy comprometidas ya, ¿no? O sea, si nos vamos al río Lerma a tratar de poner un caudal ecológico, pues nos vamos a meter en muchos problemas porque no hay agua, porque todo el agua está asignada, porque la autoridad va a decir, no, pues ¿cómo te voy a dar agua si ya es del distrito de riego? Miles de problemas. Hay que hacerlo definitivamente, pero en ese momento lo que necesitábamos era aprender en el país cómo hacerlo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues denos chance, yo no estaba con agua en aquel entonces, denos chance de ver dónde está el agua en el país, dónde está el agua que no está asignada, o sea, cuáles son esas cuencas que tienen suficiente agua, muy baja presión, para que nosotros empecemos a trabajar ahí y empecemos a entender, aprender, ¿no? Total, si la regamos ahí, pues podemos corregirla o varios millones de metros cúbicos de más o de menos, pues no tienen un impacto importante. Lo peor que puede pasar es que se queden como caudal ecológico.
No es así en el caso de Chihuahua, ¿no? Si en Chihuahua ahorita les dices, les voy a poner un caudal ecológico de 1 millón de metros cúbicos, pues te linchan, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que hicimos. Este fue un mapeo, pues hizo toda una metodología y nos empezó con esto nosotros empezamos a entender la relación territorial del agua. Y son cosas interesantes lo que empezábamos a ver en estos mapas. La mitad de las cuencas, aquí se identificaron 189, y la mitad de las cuencas estaban en zonas costeras y la mitad en zonas montañosas, digamos. Entonces, para establecer un caudal ecológico en una zona costera, pues habría que traer el agua desde arriba, ¿no? Y entonces dijimos, entonces aquí está toda esta idea de la conectividad, ¿no? Entonces empezamos a pensar en esta conectividad de cuencas, en la importancia de esta conectividad para mantener esos procesos ecológicos. Hicimos también, entendimos de la distribución en las diferentes ecorregiones, cómo mantener estas cuencas coincidían con muchas áreas naturales protegidas, coincidían con muchos de los sitios con mayor biodiversidad. Entonces empezamos a entender esa territorialidad de las reservas de agua y empezamos a entender también, o empezamos a vislumbrar la importancia de los servicios, de los servicios ecológicos, ¿no? Ecosistémicos. Y aquí se empieza también a vislumbrar toda la parte de infraestructura verde, ¿no? Y cómo en muchas, y esto se los voy adelantando, lo pongo en la mesa, en este proceso, en este grupo. En México, en muchos lugares de México, la infraestructura verde siempre ha funcionado y funciona actualmente, ¿no? Entonces, un reto importante de una política de infraestructura verde hacia adelante es entender cómo funciona la que tenemos y protegerla, ¿no? Protegerla bajo esos nuevos paradigmas, ¿no? En el tema de las reservas fue muy mencionado que se habían quitado vedas por reservas. Uno de los problemas que en aquel entonces tenía la Comisión Nacional del Agua y que todavía tenemos, era la presencia de vedas en el país de hace muchos años, antes de los 40, de los 30, de los 40, o sea, de principios de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Vedas que se habían convertido en anacrónicas, que son anacrónicas porque cumplieron su función y nunca se quitaron. Entonces, desde aquel entonces, desde hace 15 años, uno de los aspectos que se consideraba importante era quitar esas vedas para poner las reservas y seguir protegiendo esa agua en muchos de estos lugares, ¿no? Finalmente, este fue el mapa. También, otro tema interesantísimo aquí. Hicimos una análisis de cuántos de la superficie de manglares de México coincidía con las reservas de agua, ¿no? Y fue alrededor de la mitad, 50%, si no mal recuerdo. Entonces, proteger estos caudales ecológicos en todas estas cuencas protegería o protege la mitad de la superficie de manglar del país, ¿no? Entonces ahí también estamos hablando de infraestructura verde, de servicios ecosistémicos, en términos de lo que significan los manglares, ¿no? Así establecimos, a partir de esas reservas potenciales, es que se estableció la meta de poder determinar el caudal ecológico y proteger 189 reservas de agua, ¿no? El dato adicional aquí, perdón que me lo brinqué, es el concepto de reserva. El concepto de reserva de agua está contenido en la Ley de Aguas Nacionales y es un volumen que una vez determinado se saca del proceso de concesiones, ¿no? Se protege ese volumen y ya no puede ser concesionado para ningún uso, ¿no? Se queda para uso, para protección ecológica, ¿no? Y entonces ese instrumento que estaba ahí en la Ley de Aguas Nacionales, pues fue la puerta de entrada para la implementación del caudal ecológico. Finalmente, caudal ecológico es determinar cuánta agua, si lo pudiéramos definir de esa manera, y la reserva de agua es el instrumento que la protege en términos de la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Les hablaba de
Este también es un resultado interesante. Parte de los aspectos de las actividades que se realizaron fue analizar la correlación entre los métodos holísticos y hidrológicos. Un método holístico es un método caro, multidisciplinario, que toma mucho tiempo y que pues es difícil de aplicar a todo el país, ¿no? Y los métodos hidrológicos son métodos rápidos, fáciles, que si están bien calibrados, pues nos pueden dar una buena aproximación a los métodos holísticos, ¿no? Entonces, así fue como se fue procediendo en el programa. Se desarrollaron métodos holísticos en cuencas piloto, digamos, en proyectos piloto, y se fueron calibrando los hidrológicos, entonces eso permitió ir avanzando con mayor rapidez, ¿no? Les voy a platicar el caso del río Sumacinta, que fue el último caso que se hizo, el último estudio, el más logrado, porque capitalizamos la experiencia de muchas cuencas en las que trabajamos. Se hicieron holísticos no me acuerdo, pero en el San Pedro Mezquital, en Copalita, en el Papaloapan, en el Pánuco, en la costa de Jalisco. Y el último que hicimos fue en el Usumacinta. Entonces, en el Usumacinta, pues aparte por las dimensiones, por su importancia ecológica, pues acabó siendo un estudio bien bonito que pues la verdad nos dio mucha satisfacción. Pero además aprendimos muchas cosas. Hace rato les mencionaba que cuando hablamos de régimen hidrológico y de variabilidad, tanto los profesionales del agua como los profesionales de la conservación no es algo que manejen. Y en términos del río Sumacinta también fue una sorpresa. O sea, los grandes no sé si grandes fue la palabra, pero la gente que ha estudiado el Sumacinta por muchos años, no había estudiado bien el régimen hidrológico, ¿no? Entonces, cuando empezábamos a platicar con ellos y a hacer las correlaciones de sus estudios de especies, y entonces lo empezamos a correlacionar con el funcionamiento hidrológico del río, con las crecidas, empezaron a salir cosas muy interesantes que ahí están para que alguien las siga estudiando, ¿no? El río Sumacinta, ustedes lo conocen, es una cuenca, la Grijalva Sumacinta, y aquí también vale la pena mencionar que son dos cuencas en realidad, la del Sumacinta, que está prácticamente en condiciones hidrológicas muy buenas, no tiene infraestructura, no tiene grandes presas, y por el otro lado está el Grijalva, que está lleno de presas, ¿no? Entonces es un buen experimento natural el contraste que se puede hacer entre una cuenca muy intervenida contra una cuenca no intervenida y los beneficios que se tienen de una u otra manera, ¿no? Entonces, el Grijalva se resolvió por método hidrológico, y el Usumacinta ahí es donde nos dedicamos a hacer todos los estudios del método holístico, ¿no? Este es un poco, se hizo 2017-2018, se plantearon pues campañas de campo, reunión con expertos, talleres de expertos, reuniones con las autoridades, y también pues todo el proceso administrativo para llegar al decreto de reserva de agua, que es publicar un ETJ, discutir el ETJ, y finalmente llegar a un decreto de reserva. Se establecieron 3 grandes zonas de trabajo: en la zona alta, en la zona de la Lacandona, en la parte de Jonutla Catazajá, en la parte pues ya más allá de la media, digamos, en la cuenca media, y la descarga en la zona de Tres Brazos. Aquí se hicieron estudios, pues de múltiples estudios. La parte holística incluye pues toda la parte de hidrología, se hicieron algunos modelos hidráulicos para entender las inundaciones, se estudiaron también en algunas zonas la hidrología, la relación y la aportación de las aguas subterráneas a las superficiales, estudios de vegetación y de fauna, ¿no? Completamente de peces. Se
establecieron, estas son las estaciones de monitoreo que se tenían de hidrométricas, toda la información hidrométrica muy rica, en el caso de Usumacinta también, contrario a lo que se dice en muchos lugares de que no hay información en México, ¿no? Bueno, pues en muchos lugares hay muy buena información, y en general en los estudios que hicimos encontramos la información, una muy buena, series históricas muy buenas, y en otros información suficiente para trabajar. En otros no encontramos nada, y entonces también aplicamos aproximaciones que también nos llevaron a resultados importantes, ¿no? Estudios de peces de este tipo, ¿no? En varios transectos se hicieron estudios, se identificaron las especies. Aquí de interés, todas las especies migratorias, bueno, se identificaron estas 4 especies migratorias, ya lo comentaba hace rato. El caso del robalo blanco, ahí en el Usumacinta, la pesca del robalo, pues es todo un acontecimiento. Hay ¿cómo se llaman? Concursos, pues no son concursos, ¿no? Competencias de pesca del robalo, es un medio de vida importante de los pescadores. El robalo es un pez que migra, entonces llega hasta, pues prácticamente hasta la Lacandona, ¿no? Los que saben, pues ahí nos explicaban todas estas rutas migratorias y se daban pues gracias a que el sistema está conectado, ¿no? Y en buenas condiciones, ¿no? La vegetación, pues también fue interesante estar estudiando la vegetación y empezarla a relacionar con el régimen hidrológico. Entonces hacían este tipo de estudios donde se hacían perfiles de vegetación, se identificaban familias, especies, y se correlacionaban en diferentes partes, en diferentes temporadas del año con los periodos de inundación. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? La línea roja es la inundación, que se vería más o menos aquí como se ve en la foto del lado superior derecho, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Y entonces aquí también en la zona de la Lacandona, los que saben empezaban a discutir la importancia del agua en la conservación de las selvas inundables. A ellos solo se los digo como anécdota, los que saben lo podrán explicar muy bien, pero la discusión residía en las especies, en las especies forestales de las selvas inundables, de la función del régimen hidrológico y cómo esta conservación de estos corredores riparios o de las planicies de inundación estaba relacionada con las poblaciones de guacamaya roja y con la migración de los monos aviadores. Entonces, es un entendimiento bien interesante de las implicaciones del Usumacinta en la selva de Lacandona, ¿no? La parte de hidrología ya la había mencionado, también se entendió bien en muchos lugares la relación tan directa que hay. En muchas partes, su gran mayoría, es un sistema kárstico con una respuesta muy rápida entre la alteración de la extracción de aguas subterráneas y la respuesta subterránea. Y este es también uno de los productos estrella a los que llegamos. Aquí lo que se hizo es, con imágenes de satélites, se correlacionó con la serie histórica hidrológica. O sea, se tuvo una serie hidrológica muy larga, de más de 40 años, y se identificaron las imágenes, creo que son a partir desde los 80s, 90s, y entonces se correlacionaron, se hizo todo el trabajo de las imágenes para identificarlas con esos periodos de inundación. Entonces se identificaron cuáles son en azul, por ejemplo, los humedales permanentes, los que existen todo el tiempo y que están directamente relacionados con las aportaciones subterráneas, ¿no? Con los flujos base, ¿no? Está la laguna de Catazajá, por ejemplo, ¿no? Los humedales permanentes son aquellos que empiezan con las primeras lluvias, los estacionales cuando estos periodos de retorno van más allá de un año, y los temporales los que van más allá de 5 años. Entonces esto nos permitió mapear en la parte media tener toda esta zonificación de humedales y llegar a un esquema de este tipo donde pudimos determinar la superficie de inundación en esta zona de humedales, en el eje de las X, contra el caudal, contra el
caudal en el río y los diferentes periodos de retorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo interesante es ver que los humedales cambian de una superficie de 100 kilómetros cuadrados a 1.200 kilómetros cuadrados en un periodo de cuando se dan las avenidas más allá de 5 años de periodo de retorno, ¿no? Entonces estamos hablando de un crecimiento de más de 10 veces de la superficie inundable, ¿no? Y pues aquí vemos cómo van cambiando los humedales permanentes, los humedales estacionales y los que tienen un periodo de retorno más grande, ¿no? Entonces este es un producto bien interesante porque aquí es donde empieza a exigirnos la integración del manejo territorial con el manejo hidrológico. Entonces cada uno de estos espacios, de estos humedales, clasificados de esta manera, pues tienen su propia vegetación, su propia respuesta ecológica, ¿no? Y este es no me aguanté las ganas de platicarles hasta aquí de esto, sino desde un principio se los tuve que platicar, pero son ejercicios bien, bueno, fue una idea que empezamos a sacar. Esto, la verdad, la idea salió de que hay un esquema de caudal ecológico, una figura de caudal ecológico muy famosa, que ahorita no me acuerdo el nombre, de un río de Estados Unidos que todo el mundo usa en todo el mundo, ¿no? Para explicar el caudal ecológico. Entonces lo que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos uno para México, no? Ah, pues sí, vamos a meterle fauna, vamos a meterle vegetación, vamos a meterle algo más, el manglar es una zona de manglar. Y entonces, pues fue una primera aproximación que definitivamente requiere de mucho más investigación y desarrollo, pero es muy útil para entender pues que ese régimen hidrológico, que es el gran reto que tenemos en el país de entender el manejo del agua como régimen hidrológico, pues tiene un impacto directo en los ciclos biológicos. Y entonces, pues es una manera interesante de comunicarlo, ¿no? Pues todo esto, estos estudios finalmente se meten al cajón de la hidrología, de las matemáticas, y entonces acaba ya produciendo una propuesta de caudal ecológico. Entonces ya es la parte aburrida porque ya son puros números que se meten luego ya al decreto, al ETJ, al decreto, y posteriormente el reto que tenemos ahora en Conagua es meter esto a una reglamentación, ¿no? Lo interesante aquí es que se plantean diferentes ya escenarios, ¿no? Para condiciones mínimas de flujo, para condiciones secas, medias, húmedas y muy húmedas, ¿no? Entonces ya esto además de que nos habla de variabilidad, pues también nos empieza a dar elementos de manejo ante escenarios de cambio climático, ¿no? O sea, ¿qué iría pasando si se van modificando las condiciones a este escenario hidrológico, ¿no? Y bueno, finalmente, para los que no lo conozcan, la propuesta de caudal ecológico en el río Sumacinta tiene estos números. O sea, el caudal base se mantiene al 100%, el caudal ordinario al 99% en secas y lluvias, y en la parte alta, en la selva, y 90% en la parte media y baja. El régimen de avenidas se mantiene al 100%. Y bueno, se establecen muy claramente los objetos de conservación, ¿no? A los que responde ese caudal. Ese es pues ya las propuestas, cómo se integraron, ¿no? Esa es la historia del Usumacinta y fue a lo que se llegó en este último estudio. Por supuesto que hay mucho que seguir desarrollando. Si bien el Usumacinta pues es el río más biodiverso del país, el río más importante en términos también de agua, de caudal, pues existen muchos otros retos y tenemos que, como país y como sociedad, seguir aprendiendo y entendiendo qué es lo que tenemos que conservar y qué es lo que podemos alterar y cómo alterarlo, ¿no? Me gustaría pasar por algunos temas relacionados que fueron saliendo a lo largo de todo este proceso. Y a lo largo de este proceso surgió un proyecto hidroeléctrico, el proyecto hidroeléctrico de Las Cruces, en el río San Pedro, en Nayarit. Y ahí estábamos, pues, pues ya con la norma,
Y la norma nos ayudó a presentar unas recomendaciones a la manifestación de impacto ambiental muy sólidas. O sea, lo que hicimos es, discutíamos con la CFE y nos decían, no, pues es que no se altera, ¿no? La presa no va a alterar el régimen hidrológico. Entonces nosotros le decíamos, a ver, ¿cuál es el régimen hidrológico natural? Y es el hidrograma de la izquierda, viéndolo de frente. Y le digo, bueno, y una vez que construyan la presa, ¿cuál va a ser el de operación? ¿No? Entonces ya nos dieron la información y entonces sacamos el hidrograma con la presa construida, que es el de la derecha, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues es obvio que sí se altera, ¿no? O sea, es muy obvia la alteración, ¿no? Son escalas logarítmicas y pues la alteración es muy, muy grande, es muy, muy fuerte la alteración. Y el asunto no es decir no a la presa, sino decir, bueno, ¿qué estamos alterando y qué se puede mitigar y cómo se puede mitigar? ¿Y cuál es el costo ambiental y social de esa alteración, ¿no? También nos ayudó mucho regresando al tema de la variabilidad hidrológica, ¿no? Nos decían los ingenieros de CFE, dicen, no, bueno, pues estos piquitos de junio son muy chiquitos, hombre, esos, ¿qué importa? No, bueno, pues estos tienen una funcionalidad importante, o sea, no son la máxima avenida, pero sí son pulsos tempranos que empiezan a disparar también ciertos procesos de floración y de germinación en ciertas plantas, ¿no? Entonces, pues no, el caso del análisis detallado de un proyecto hidrológico, hidroeléctrico de esta envergadura, pues fue muy importante tener la norma y nos dio elementos muy concretos para poder hacer recomendaciones muy precisas, ¿no? Otro tema muy importante es un tema que sigue estando pendiente en México, que es los sedimentos. En esta historia también del San Pedro, pues hicimos un análisis de los sedimentos, utilizando al río Santiago, que es el río vecino, como comparación. Dijimos, bueno, el río Santiago es un río que está presado, tiene 3 grandes presas. Y entonces, ver qué ha pasado. Entonces sacamos las imágenes de satélite disponible de 1986 a la fecha, antes de las presas. Y con la construcción de las presas, pues, ¿qué había sucedido? Pues, entonces, pues lo que esperábamos, ¿no? Un déficit sedimentario muy importante que se ha traducido en una pérdida de costa a lo largo de 20 kilómetros en aquel entonces, en el 2015, en donde en la parte más ancha pues tiene 1 kilómetro, ¿no? Entonces pues es una pérdida de costa y de sistemas lagunares pues muy importante, ¿no? Entonces, pero además el río perdió toda su configuración meándrica, ¿no? Esta es una imagen de los 70s de cómo era el río Santiago, ¿no? Entonces, tenía toda esa configuración caprichosa, ribereña, con todas esas formas y que pues actualmente, bueno, en ese entonces, en el 2015, pues ya tenía otra configuración, ¿no? Entonces esto pues tiene impactos importantes. El tema de sedimentos pues es aún un tema por resolver en muchos lugares, en gran parte del país, ¿no? También analizamos qué implicaba mantener un régimen hidrológico sano, ¿no? Entonces, en el caso del San Pedro, que les comentaba que se convirtió en la estrella de la película, pues el análisis que hicimos económico de la productividad pesquera, agrícola, en planicies de inundación y de turismo, pues nos arrojó en aquel entonces o sea, el valor de esa producción era alrededor de 1.250 millones, que representaba el ingreso de 12,000 familias, ¿no? 12,000 familias que ese ingreso representaba vivir muy por arriba del nivel de pobreza de otros sitios comparando con zonas. La parte de conectividad, la parte de corredores RIPAR y zonas federales es un gran reto también que tenemos actualmente en la Comisión Nacional del Agua. Necesitamos movernos de la concepción de zonas federales como cauces, como canales o como infraestructura a una concepción ecológica, ¿no? Donde entendamos la funcionalidad y lo podamos administrar de esa manera en términos de esa funcionalidad
corredores riparios, como zonas de protección, pero también como zonas de evacuación, inclusive ya como se da actualmente y como muchos de estos proyectos que se han estado comentando aquí en estas sesiones de infraestructura verde, de rescate y de restauración de la hidrología, de humedales y ríos urbanos, ¿no? Entonces es un tema también que empezamos a entender bien con todas estas. Finalmente ahí lo que entendíamos es que un río que se mantiene con un régimen, mantiene sus condiciones de riparias y de planicies, de inundación, sus condiciones, su conectividad horizontal, digamos, en buen estado, no es susceptible de invasión, que sucede en muchos lugares del país, ¿no? No es susceptible de que se utilice como tiradero de basura. Eso tiene unas ventajas pues, que importantes, ¿no? En términos de protección de especies, pues también es muy importante. Se cuantificaron más o menos las especies en las zonas de las reservas. Pues los números también fueron importantes. No es una conservación directa de la especie, pero sí es una conservación de hábitat que ayuda a las estrategias particulares de conservación de las diferentes especies. En términos de la gestión del agua, pues también nos plantea un reto interesante, ¿no? En lugar de tener un usuario que compite contra los otros usuarios, pues la alternativa que plantea el esquema de reservas es definir esa reserva que nos beneficia a todos, que es seguridad hídrica, que es seguridad ambiental, que es seguridad social, ¿no? Y cómo eso lo podemos poner al centro de la gestión para entonces definir el agua que repartiremos a partir de eso, ¿no? Pero a partir de definir eso. Finalmente, cuando todo el agua, los que estamos en la Comisión Nacional del Agua entendemos los problemas que existen, que cuando todo el agua se asigna es realmente complicado quitarla, ¿no? O sea, sí se puede, por supuesto, pero es complicado quitarla. Entonces, pues más nos vale tomar las previsiones para desde un principio en todas esas cuencas que podamos ir estableciendo estas reservas, ¿no? Hay temas más de vanguardia que no me voy a detener en esto porque también ya se me olvidaron todos los detalles, pero bueno, el tema de reservas está siendo de mucha utilidad en definir estos nuevos sistemas de toma de decisiones. Es apenas un primer ejercicio que se tuvo hace unos años, pero donde mostraba, se cuantificaba la resiliencia de cuencas con esta funcionalidad hidrológica en cierto estado de conservación. Los resultados finalmente, estos son los cuerpos, las cuencas, las zonas del país que se encuentran bajo reserva. Estos decretos actualmente se encuentran vigentes, están en proceso de reglamentación, que ese es un reto muy importante y muy interesante. El año pasado se sacaron unos lineamientos donde no se pueden otorgar concesiones hasta que salga una reglamentación en donde se especifique muy claramente que el agua que se puede concesionar, cómo se va a concesionar. Entonces es algo que estamos en vías en la que estamos trabajando. Pues es una buena parte del territorio, es 40% en términos del escurrimiento, es casi la mitad del escurrimiento del país, por supuesto por las zonas del sureste, pero pues tiene una muy buena cobertura, ¿no? Y en estos lugares pues ya tenemos este avance, ¿no? Este gran avance que es realmente muy, muy valioso en términos de administración del agua. Me brinco esa. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Actualmente en la comisión pues hemos tomado esta experiencia para empezar para integrarla al proceso de gestión del agua en las diferentes cuencas y acuíferos. Y en el Programa Nacional Hídrico que está por publicarse, vamos a publicar lo que se denomina programación hídrica. La programación hídrica está establecida en la Ley de Aguas Nacionales y es sacar pues, coloquialmente podría decir como el presupuesto hídrico de cada región, ¿no? Y para qué se va a utilizar esa agua. Entonces, una vez definida la disponibilidad, lo que establece la programación hídrica es, estamos pre-reservando un volumen para proteger todo el derecho humano al agua, de generaciones presentes y futuras en todo el país, ¿no? Atender
el rezago de trámites de concesiones que tenemos acumulado, atención a estos decretos de reserva, que bueno, esta agua ya está reservada, proteger el agua para medio ambiente, hay estimaciones para todas las cuencas del país, y entonces plantear las estrategias de rescate, de conservación o de conservación de estos flujos ambientales, estos caudales ecológicos. Entonces esto va a salir publicado en este Programa Nacional Hídrico, y entonces nos vamos a trabajar con 3 grandes grupos de cuencas, ¿no? Aquellas cuencas que tienen suficiente agua actualmente para cubrir esta programación hídrica, en donde va incluida esta agua para la gente y el ambiente, y tienen disponibilidad, ¿no? Como serían estas reservas de las que hablé hace un momento. Unas tipo 2, que serían aquellas cuencas en equilibrio, que todavía tenemos capacidad de reservar agua para este derecho humano al agua y para el ambiente, pero que ya no habría agua para otros usos, entonces ahí hay que entrar en programas de tratamiento de aguas residuales, de reuso, de ajuste en algunos usos, etcétera. Y aquellas deficitarias, esas cuencas deficitarias donde la programación hídrica ya ni siquiera se puede dar porque están sobreconcesionadas. Y entonces aquí el reto pues es empezar a cerrar esa brecha de déficit a partir de recuperación de volúmenes con diferentes instrumentos y con diferentes políticas, ¿no? Entonces esto es lo que se viene en los próximos años. Esto es lo que saldrán tablas publicadas de todas las cuencas y acuíferos del país, en donde establece esta situación. Aquí un aspecto muy relevante que visualizamos ahora, yo hablando ya como con agua, es que es muy importante que todos los ciudadanos en México sepan en qué tipo de cuenca y acuífero se encuentran, ¿no? Si están en una cuenca deficitaria, en equilibrio o con disponibilidad. Y entonces, a partir de eso, plantear la participación para su protección, para su rescate, para su conservación, ¿no? Creemos que eso es muy importante. Todo esto será parte de las discusiones que se tendrán en los programas, en el desarrollo de los programas regionales hídricos que ya arrancaron, que se estarán desarrollando en los próximos meses, y en donde pues cualquier discusión que se tenga tendrá que enmarcarse en este, digamos, presupuesto de agua o en este balance de agua que se está proponiendo, ¿no? No podríamos hablar de ampliar fronteras agrícolas o de ampliar en zonas deficitarias de agua. Entonces, pues son el tipo de implicaciones de haber construido pues esta política y estarla llevando ya a un plano de implementación total ya como parte de la gestión del agua en México, ¿no?